Gigantes de cemento. ...1080 pies, 330 metros de acero se elevan sobre las agitadas aguas del estrecho Akashi en Japón. Esta torre, así como su gemela a 2 kilómetros de distancia, cabalgan sobre el estrecho como las enormes piernas de un moderno coloso. El puente del estrecho de Akashi será un gigante, el último de una serie de puentes colgantes iniciada 2 siglos atrás en el mundo moderno. Año tras año, la tecnología de construcción de puentes avanza, enseñando a los ingenieros a construirlos más altos, largos, firmes y fuertes. El siglo XIX nos enseñó bien. El siglo XX perfeccionó esa educación duramente adquirida. Pruebas, errores, fracasos y éxitos varios condujeron hasta esto. Un arco vertiginoso, un tramo único de 2 kilómetros de longitud. Gran parte de esta educación empezó aquí. Desde 1830 a 1870, un frenesí de construcción ferroviaria tapizó Inglaterra de raíles. Este auge se detuvo bruscamente una noche de tormenta en 1878, a unas millas al sur de Dundee. En aquel año, el puente de 3 kilómetros sobre el estuario del río Tay, el más largo del mundo, provocó un accidente ferroviario de proporciones históricas. El ingeniero civil Thomas Bouch y su equipo tardaron 7 años en levantar el primer puente sobre el río Tay. Entonces una tormenta arrancó una noche varios de sus pilares de sujeción y el tren se precipitó por el extremo truncado, cayendo directamente al Tay. Murieron 75 personas. No hubo supervivientes. En lugar de utilizar los habituales pilares de piedra, Bouch había utilizado hierro colado. El informe oficial responsabilizó de la catástrofe a estos pilares. Chris Dingwall, historiador local. What you see is the remains of Thomas Bouch's old bridge alongside the new bridge. All that you see of Thomas Bouch's bridge are the bases of the old piers or pillars which supported the bridge, which just stick up above the water. The quality of the columns when the bridge had fallen was found to be poor in some cases, but Bouch himself claimed that the same problems were found on other bridges in other parts of the country. Un metal mejor, el acero, empezó a utilizarse a partir de 1855, gracias al proceso del convertidor Bessemer. Pero Bouch no lo utilizó. El desastre del puente Tay puso punto final al boom ferroviario británico. También acabó con la supremacía del hierro colado. A partir de entonces, el acero se convirtió en el metal elegido para el futuro industrial. Muy pronto el gobierno británico exigió acero. Este puente sobre el estuario de Ford se construyó 11 años después del colapso del puente Tay. Durante un tiempo, el dragón de acero, como se le conocía, fue el puente más largo del mundo. Cada placa de este puente, cada remache, es de acero. 51.000 toneladas en total. Pero es que los constructores del dragón de acero no olvidaban la suerte que corrió el puente Tay.
Aquí estamos, 104 años después, en el estrecho de Akashi. Los tiempos cambian. La construcción de este puente, 5 veces más largo que el de Ford, se inició apilando acero hacia arriba y no hacia afuera. Con un peso de 120.000 toneladas, cada torre, formada por 30 bloques huecos de acero, pesa más del doble que el puente Ford entero. La clave está en la precisión, en la mayor precisión. Los bloques se pulen y se ensamblan hasta alcanzar una precisión que haría honor a cualquier relojero. Esta estructura de acero del tamaño de una casa es un bloque de las torres de Akashi. Una vez construido el bloque, las caras que entrarán en contacto tienen que ser pulidas con la más absoluta precisión. Este trabajo solo se hace de noche, cuando el acero está fresco y no expandido por el calor del día. El reto consiste en terminar la tarea antes del amanecer, cuando el sol naciente empieza a recalentar los bloques. La pulidora ha igualado esta superficie con un margen de tolerancia de, esperamos, menos de 4 centésimas de milímetro. Ahora se trata de ver si 2 bloques encajan sin dejar el menor resquicio. De los 500 puntos de prueba existentes, este calibrador debe resistirse a entrar en más de la mitad de ellos. De lo contrario, el bloque no será utilizable. Por muy precisa que sea la ejecución de estas torres, en pleno estrecho, en una noche de tormenta, solo valen lo que valen sus cimientos. Esta excavadora es del tamaño de un pequeño edificio de oficinas. En un proyecto lleno de superlativos, es natural que se requieran los servicios de la excavadora más grande del mundo. Tras la intervención de la excavadora, un robot inspecciona los cimientos recién excavados. Los propios cimientos son estructuras de hormigón de 80 metros de diámetro. Tres meses de pulido le han concedido al hormigón una superficie fina como un espejo y, más importante aún, absolutamente plana. La torre de 300 metros de alto no debe desviarse más de unos 3 dedos en su extremo más alto. Sobre el lecho marino va el hormigón, sobre el hormigón el acero, sobre el acero que se eleva el espacio y el aire. Y ahora juntemos los elementos del aire y la tierra. La torre va tomando forma, apilándose estructura de acero sobre estructura de acero. A esta altura sobre el mar, el viento lucha por dominar la situación. Bloques de 160 toneladas se aproximan a lo alto de las grúas, pero incluso con ese peso, el viento sigue haciendo de las suyas. Un paso en falso aquí puede costar un brazo o una vida. El equipo parece estar en plena operación de cirugía. Un choque del acero contra el acero echaría a perder el perfecto ensamblaje deseado. La pregunta clave es la siguiente. ¿Encajarán realmente estas líneas trazadas a lápiz calculadas a kilómetros de allí? La respuesta es todavía no.
Falta poco, muy poco. Ya está. La grúa y el equipo de obreros ya han cumplido con su cometido. Ahora, unas clavijas introducidas a martillazos entre los agujeros conectan y aseguran el bloque. Luego vienen los tornillos. Por fin se acaba con la misma prueba de calidad. A 200 metros de altura, en un aire más frío, ¿se obtendrá el mismo resultado? El secreto de la tecnología no es la fuerza bruta ni el tamaño, sino la precisión. El puente de Brooklyn, Nueva York. Inglaterra tiene puentes colgantes más antiguos, pero el de Brooklyn fue el primero en emplear cables en lugar de cadenas. El puente de Brooklyn es el orgullo de Nueva York. Teacher, Well, can yeah, you show us? this bridge is, what's good about it, you know, it's so old and it's so world famous that to say, hey, I worked on the Brooklyn Bridge, it's quite thrilling, you know, to see the reaction on people's face. Terminado en 1883, el puente de Brooklyn aceleró el desarrollo, especialmente en Brooklyn y Queens, barrios de Long Island. El diseñador del puente, el ingeniero John Rowling, ideó una nueva forma de utilizar el cable de acero. Rowling era fabricante de cuerdas, de modo que conocía bien el proceso de trenzar alambres para hacer un cable. Pero el cable ya trenzado era más pesado y difícil de mover. De modo que Rowling patentó un proceso en 1846 para crear este cable juntando cables individuales. Su patente precedió a este puente, por el que aún se le recuerda casi 40 años después. La idea genial de Rowling fue pasar cables individuales entre los puntos de anclaje uno a uno. Su técnica se lleva utilizando desde entonces, incluso aquí, en el Golden Gate de San Francisco de 1937. La utilización continuada de la técnica de Rowling justifica el título que ostenta el puente de Brooklyn, el primer puente colgante moderno. 111 años después, aquí tienen uno de los últimos. A la izquierda, el puente sobre el estrecho de Acasí, visto a escala junto al puente de Brooklyn. Los cables del puente de Acasí deben soportar 15 veces más peso que los del puente de Brooklyn. La metalurgia también ha progresado. La solidez del cuerpo depende de sus tendones. La solidez de un puente depende de sus cables. Y la solidez de sus cables depende del acero. El acero lo es todo. Los cables del puente de Acasí serán los primeros en incorporar una cantidad significativa de silicona en su acero. La silicona le concede una mayor flexibilidad y resistencia a la tracción. Otra ventaja del acero actual es su pureza, comparada con la del acero de hace un siglo. El proceso no acaba aquí. Los cables fabricados por extrusión a través de pequeños agujeros a una presión de 5 toneladas, es decir, estirados en frío, ven su diámetro reducido en más de la mitad. De 11 milímetros de diámetro a la izquierda, pasamos a 5.
Al reducir su diámetro a la mitad, el estirado en frío reduce los espacios en la estructura cristalina del acero y duplica su resistencia a la tracción. Ahora se trata de reunir los cables en grupos de 127. El corte transversal muestra un hexágono, la superficie menor con mayor espacio interior, la figura geométrica más eficiente de la naturaleza. El producto final mide más de 1 metro de diámetro. Cada cable hexagonal soportará más de 500 toneladas de peso. El puente George Washington de Nueva York, terminado en 1931 durante la Gran Depresión. Este fue el primer puente en superar los 1000 metros de largo, el doble que cualquiera de sus antecesores. Para hacerlo posible, a los limitados recursos se aunaron los avances técnicos. Para compensar su gran extensión, su tablero o piso es muy fino. Fue en gran medida el ahorro económico que suponía la teoría de deflexión de Leon Moisseff lo que posibilitó la construcción durante la Gran Depresión. Los ingenieros de aquella época pensaban que los cables colgantes soportaban el tablero, pero no el peso del tráfico que lo recorre. Para soportar el peso del tráfico, reforzaron el tablero, no los cables. El resultado fue un tablero más pesado. Moisseff comprobó que el tráfico sí afectaba a los cables. Estaba claro que el tablero más pesado también tiraba de ellos. A partir de ahí, razonó que se podrían construir tableros más finos sin comprometer la resistencia de un puente. Con el Golden Gate, en 1937, Moisseff demostró que la resistencia de un puente depende de la fuerza de sus cables. Muchos puentes construidos a finales de los años 30 aprovecharon la teoría de deflexión de Moisseff. 1940, inauguración del puente Tacoma Narrows. Por desgracia, Moisseff llevó su teoría demasiado lejos. Los tableros finos permitían crear puentes más largos, pero los convertían en cintas flexibles que oscilaban fácilmente con el viento. Otros ingenieros lo descubrieron también. El puente Thousand Island atraviesa el río San Lorenzo, enlazando el estado de Nueva York con Ontario. Antes incluso de ser terminado, el fuerte viento hizo ondular el puente. Su diseñador, David Steinman, consiguió atajar esta ondulación gracias a cables metálicos. Estos cables hacen que el puente Thousand Island parezca estar cubierto por una tela de araña, como un castillo encantado, pero mantienen el tablero en su lugar. La biografía de Steinman relata cómo discutía con Moisseff sobre la elevación aerodinámica. Al parecer, Moisseff argumentaba que un puente colgante debía ser flexible. A lo cual Steinman contestaba que demasiada flexibilidad podría acabar en el colapso del puente. Eso, naturalmente, es lo que ocurrió en Tacoma el 7 de noviembre de 1940, 4 meses después de que el puente fuera inaugurado. El reportero gráfico Bernie Elliott filmó aquel momento en esta famosa secuencia. Actually, I always had a camera in the car with enough film to take anything I needed to. So it wasn't a matter of gathering film or anything together. We got the phone call and got into the car and went directly out there. Algunos humanos están condenados a pasar a la historia como figuras anónimas, juguetes del destino sobre una pantalla parpadeante, como el hombre sobre el puente de Tacoma. Bien, pues nuestro hombre tiene cara, nombre y 54 años más que aquel día.
I looked a lot younger there. And the bridge just Le presentamos a Winfield Brown, el hombre sobre el puente de Tacoma. gave a shudder, and instead of going this way, it immediately started going like that. Brown, entonces un joven estudiante, ahora jubilado, cruzó el puente a las 10, justo cuando empezaba a oscilar. A las 11:10 se desplomó. Moiseev construyó su puente para que soportara vientos de 190 kilómetros por hora. Y sin embargo, la fuerza del viento que lo derrumbó era 3 veces menor. La aerodinámica aún estaba en sus comienzos en 1940. Pasarían algunos años antes de que los investigadores pudieran explicar lo ocurrido. Cuando el viento golpea contra el tablero de un puente, crea remolinos de baja presión encima y debajo de él. Estos aspiran del tablero primero hacia arriba y luego hacia abajo. Estos remolinos creados por el viento que barre el puente provocan una oscilación regular. Aunque la velocidad del viento se mantenga, la fuerza de las oscilaciones puede aumentar. El efecto de este torbellino continúa por inercia. Pero eso era entonces. Esto es ahora. Estamos atravesando el nuevo puente de Tacoma. La diferencia estriba en que es un tablero más pesado. El nuevo puente fue construido, irónicamente, con un tablero de entramado resistente a las torsiones, desarrollado en el siglo XIX. El entramado resiste las torsiones, minimizando el efecto del viento. El puente Severn, acabado en 1966 sobre un estuario azotado por los vientos al norte de Bristol, Inglaterra. El tablero de Severn forma una caja hueca diseñada para resistir a las torsiones y neutralizar la elevación aerodinámica. El tablero en forma de caja es lo bastante espacioso como para que los equipos de inspección atraviesen todo el puente bajo el flujo del tráfico. El jefe de mantenimiento John Evans. Now, all this plating is very thin. The top surface of the bridge on which the traffic runs is only 12 millimeters thick. And this is a part of one of these trough stiffeners which support the traffic itself. La fina caja vacía no solo es rígida, también engaña al viento. Aquí nada de remolinos. Del puente Severn volvemos al estrecho de Akashi. Durante 5 años, los japoneses discutieron sobre la clase de tablero que debían instalar en su puente. Teniendo en cuenta su gran longitud, por fin eligieron el efectivo sistema de entramado frente a la caja hueca. Los diseñadores pusieron a prueba su elección construyendo un modelo a escala de 40 metros e introduciéndolo en el mayor túnel aerodinámico del mundo, construido especialmente para la ocasión. Debían averiguar si el puente de Akashi podría resistir vientos huracanados de 280 kilómetros por hora. Frente a un viento semejante, el puente permanece impasible. Solo cuando el viento alcanza los 335 kilómetros por hora, el tablero empieza a mostrar las oscilaciones laterales que derribaron el puente de Tacoma. Cuanto más largo es el tablero, más viento tiene que soportar. Este viento supera con mucho cualquier fenómeno natural que pueda darse. Puentes colgantes. Los puentes ingleses del estrecho de Menai y de Clifton son mucho más antiguos, pero el puente de Brooklyn fue el primero en utilizar los modernos cables de Rowland. Luego llegaron los puentes de la época de la Depresión con tableros más finos, el Golden Gate y el puente de Washington que contemplamos actualmente.
El puente colgante de Hong Kong pronto le arrebatará el récord de longitud al británico puente de Humber, para perderlo a continuación frente a este, el puente del estrecho de Acasí. Verrazano Narrows, el último gran puente de América del Norte, fue construido en 1964. La longitud y coste de estos puentes se volvieron prohibitivos. Aún así, el orgullo de las naciones y de sus ingenieros avanza sin descanso. La tecnología de la construcción de puentes sigue adelante.